Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por haberos apuntado en esta webinar y que estéis interesados en la temática. Durante esta hora, bueno, pues vamos a ver los aspectos regulatorios a tener en cuenta desde el punto de vista legal y también organizativo y técnico para realizar el comercio electrónico, ¿vale? En las páginas web que tengamos a disposición de consumidores y usuarios. A ver. Vale, empiezo con marcando un poco los antecedentes del comercio electrónico. Bueno, es un sector que está en alza y su crecimiento es exponencial año tras año. Según el último trimestre, o sea, los datos del último trimestre, del primer trimestre de 2020 de la Comisión Nacional de Mercados de Valores, la cifra de facturación del comercio electrónico en España alcanzó los 12.243 millones de euros, aumentando un 11,6% más de facturación respecto al primer trimestre de 2019. Los sectores con mayor número de ingresos en comercio electrónico son las agencias de viajes y operadores turísticos, les sigue el transporte aéreo, prendas de vestir, hoteles y alojamientos similares. Bueno, por número de transacciones, el 40,5% de compraventas en comercio electrónico se registraron en páginas web españolas. Un 8,1% viene de compras de fuera del país, mientras que el 59,5% se realizó en webs del extranjero. Bueno, esto simplemente para que veamos pues el gran impacto, ¿no? Que alcanza el comercio electrónico año tras año. Vale, vamos a ver la normativa que le es aplicable al comercio electrónico. Al igual que la venta tradicional, la venta online debe cumplir con unos requisitos en materia legal. Hay bastante normativa que va a impactar y que va a ser aplicable al comercio electrónico, empezando por normativa en materia de protección de datos, Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, también la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que veremos en detalle a continuación, la Ley de Consumidores y Usuarios, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la normativa en propiedad intelectual, la Ley de Marcas, Ley General de Publicidad, la Ley de Firma Electrónica y, por supuesto, pues, la normativa fiscal y toda aquella normativa que les sea aplicable pues, por el sector específico que desarrolle la actividad. Vale, la LSSI es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Esta normativa es del año 2007 y es fruto de de la armonización en Europa de una directiva que se reguló en su momento y se transpuso esta ley en España. Regula tanto las obligaciones de los prestadores de servicios como las comunicaciones comerciales por vía electrónica, toda la información que debemos de facilitar a los consumidores y usuarios antes y después de la contratación online. Qué condiciones van a regular la eficacia y validez de los contratos electrónicos y el régimen sancionador que aplica. ¿Cuándo se va a considerar un contrato electrónico que es válido y eficaz? Pues bueno, debemos de acudir al Código Civil, que es el artículo 1261, el que regula los elementos esenciales del contrato, el objeto, el consentimiento y la causa. Entonces, la LSSI remite directamente a la normativa del Código Civil. Vale, menores de edad. ¿Pueden contratar los menores de edad? La respuesta es sí, pero los menores de 14 años no van a gozar de los elementos necesarios para prestar el consentimiento y esto lo indica la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la LOPD actual,
y por tanto, a través de la venta online no se va a poder recabar estos datos a menores de 14 años. Sin embargo, sí se les podrá solicitar datos de contacto a estos menores de 14 años respecto a sus tutores legales, sus padres o representantes legales para que puedan prestar el consentimiento. Em, ¿Quién va a estar sujeto a la normativa de la LSSI? Pues en primer lugar, aquellos prestadores de servicios que radiquen en España, que tengan el domicilio fiscal en España. También aquellos prestadores de servicios que, sin ser residentes en España, el domicilio, o sea, es decir, el establecimiento permanente desde el cual prestan los servicios esté en España, situado en España. Se va a presumir que si las decisiones empresariales se toman en territorio español, pues este prestador de servicios se reputará establecido en España. Y por tanto, a todos aquellos que tengan consten en el registro, estén inscritos en el registro mercantil u otro registro público, tanto de este prestador de servicios como cualquiera de sus sucursales. Más cuestiones. Para aquellos prestadores de servicios que que residen en un Estado miembro de la Unión Europea, pero no es España, también le aplicará la LSSI si los destinatarios de los servicios radican en España. Y a aquellos prestadores de servicios situados fuera del espacio económico europeo les será aplicable la LSSI si se dirige a los consumidores y usuarios residentes en España. Esto se, esto se va a deducir, pues bueno, pues en la página web si consta el idioma en castellano y demás circunstancias que se puedan apreciar y deducir que se están dirigiendo a ciudadanos residentes en España. Vale, las administraciones públicas como sujetos obligados. ¿Estas van a estar las administraciones públicas sujetas a la LSSI? La respuesta es, en principio, no, salvo que se deduzca que hay un carácter lucrativo en esa actividad como prestador de servicio y, por tanto, entraría dentro de la denominación de prestador de servicios de la sociedad de la información. Había puesto un ejemplo, pues imaginaros la venta de libros turísticos por parte de una entidad pública que depende de un ayuntamiento. Pues en este caso es una venta que se está haciendo a través de Internet, aunque sea por parte de una entidad pública y se está lucrando. Pues entonces, tomando en cuenta este criterio, entraría dentro de la definición de prestador de servicios de la sociedad de la información. A la pregunta, ¿es necesario que el prestador de servicios que va a realizar el comercio electrónico se registre en algún registro específico para llevar a cabo esta actividad? Pues no, no es necesaria ninguna inscripción específica, ningún registro de ningún tipo, ¿vale? Salvo aquellas actividades pues, que estén sujetas a autorización administrativa y le sea aplicable pues, la licencia administrativa que corresponda, al igual que cuando prestan el servicio desde un establecimiento físico y no a través de Internet. ¿Vale? Al igual sucedería pues, con aquellas profesiones que requieran su colegiación pues, para poder prestar estos servicios. Pues, el caso de abogados o arquitectos superiores, o etcétera, etcétera. Vale, requisitos de información que debemos tener en cuenta en relación al comercio electrónico. Em, acudiendo a la normativa, hay como tres categorías de datos de información que debemos considerar cuando estamos comercializando a través de Internet. La primera son condiciones generales, ¿vale? De cualquier página web. Por el mero hecho de tener una página web, debo de informar de los elementos que indica el artículo 10 de la LSSI.
¿vale? Va a ser la denominación social, el CIF del prestador de servicios, los datos de inscripción registral, el domicilio postal, dirección de correo electrónico, incluso un teléfono que permita una comunicación por parte del usuario con este prestador de servicios. Igualmente, si ejerce una profesión regulada, pues todos los datos correspondientes al colegio profesional al cual pertenezca, el número de colegio de colegiado, etcétera, etcétera. Si estuviera sujeto a un régimen de autorización administrativa, pues igual, los datos de autorización que corresponda y además el órgano encargado de esta supervisión. Bien. Además, cuando estamos haciendo una venta online, debemos de informar del precio de estos productos, indicando si se incluye o no impuestos aplicables, los gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse en cumplimiento de las normas autonómicas que le sean aplicables. Y adicionalmente, si el prestador de servicios a modo voluntario está adherido a un código de conducta general o sectorial, pues informar de ello y facilitar la información para que los usuarios accedan a su contenido. Lo más fácil es incluir un link al propio código de conducta y los usuarios pueden acceder a su contenido. Esta sería la primera categoría de información que debemos de incluir en nuestra página web. Adicionalmente, hay unas obligaciones específicas en relación a la contratación electrónica que indica el artículo 27 de la LSSI y dice que de manera permanente y con un lenguaje claro y sencillo debemos de informar en relación a esta contratación online de las distintas fases del contrato. Para celebrar este contrato, por qué fases o distintos trámites se ha de pasar. Si el prestador de servicios va a archivar el contrato en un documento electrónico y va a estar accesible para el consumidor o usuario, pues igualmente informar de ello. Y luego los medios técnicos que ponga a disposición del consumidor o usuario este prestador de servicios de manera que facilite al usuario corregir cualquier tipo de error que pueda introducir al incluir sus datos, ¿vale? Antes de confirmarlos. El idioma o distintas posibilidades de celebrar el contrato en distintos idiomas, pues igualmente. Más cuestiones, las condiciones generales de la contratación. Aquí, en función del contrato, habrá que identificar, cuáles son las condiciones generales del contrato que le son aplicables e informar de cada una de ellas. Esto, métodos de envío, los plazos, el derecho de desistimiento que tienen los consumidores, el mínimo de 14 días, el documento que ha de cumplimentar el usuario para poder desistir en ese plazo mínimo, etcétera, etcétera. Y después de la contratación, el artículo 28 de la LSSI dice que el oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación del usuario y que se le envía un acuse de recibo en un plazo máximo de 24 horas. ¿Qué es esto? Pues cuando el usuario confirma que quiere solicitar ese servicio o ese producto que acaba de comprar o el servicio que ha contratado, pues el prestador de servicios ha de confirmar esta aceptación mediante un correo electrónico que haya facilitado pues en un plazo máximo de 24 horas. Vale. Esto respecto a la LSSI. Hay que tener en cuenta también la normativa de protección de datos. Cada vez que recabamos datos de un usuario o de una persona física, sea para la compra online o para cualquier tipo de formulario que incluyamos en una página web o en la herramienta digital que se trate, cada vez que se captan datos de personas físicas, debemos de informar a los usuarios de los elementos del artículo 13 que dice el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues primero, identidad y datos de contacto del responsable de tratamiento que va a tratar los datos, quien está captando los datos.
si el responsable de tratamiento es sujeto obligado a nombrar a un delegado de protección de datos y lo tiene nombrado, pues los datos de contacto del DPO, del Data Protection Officer, el delegado de protección de datos. Más la base legítima, la base legítima para la cual tratamos los datos personales. Aquí es muy importante analizar que estemos informando de una base legítima que realmente sea la que corresponda de acuerdo con cada una de las pautas que está y directrices que indica la Agencia Española de Protección de Datos. Hay que analizar cada una de las bases legales e informar de cuál corresponde para ese tratamiento de datos. Si hay comunicaciones de datos a terceros, pues informar de ello y además de cada uno de los destinatarios. Si hubiera transferencias internacionales de datos, informar igualmente de estas transferencias, del país de destino y de las garantías previstas para llevar a cabo esta transferencia internacional de datos. Igualmente, debemos de facilitar un medio para que el usuario acceda a esas garantías de las transferencias internacionales de datos que hemos previsto. El plazo de conservación de los datos personales, los derechos que asiste a cada persona física en materia de protección de datos y que tienen derecho, siempre recordarles que tienen derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si así lo consideran. Vale. He incluido aquí un texto legal insuficiente en relación a los elementos que acabamos de ver de protección de datos que hay que informar a los usuarios cuando captamos sus datos. Dice el sitio web www.micomercio.com y todos sus contenidos son propiedad de micomercio.com. Vale. Micomercio.com tratará los datos proporcionados, no se sabe que no te está informando de la categoría de datos, respetando la normativa de protección de datos. Bueno, eso es lo que dicen ellos que cumplen. Y si quieren contactar con nosotros en relación con sus datos personales, pueden hacerlo escribiendo a un correo electrónico, facilitan. Aquí faltarían bastantes elementos que hemos visto en relación al artículo 13. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo se debería de informar de manera adecuada cuando hemos captado o recabado datos personales de carácter personal de usuarios. El responsable de tratamiento, el domicilio, el CIF, el registro donde esté inscrita esta sociedad, la base legal para el tratamiento de los datos, cada una de las finalidades de tratamiento, si se comunican a terceros o no se comunican a terceros, los derechos que asisten a los usuarios y el derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más cosas. Una vez que hemos finalizado la venta online, debemos, como esto lo he comentado antes, hay que enviar el acuse de recibo por correo electrónico a los usuarios del pedido que han solicitado y si pretendemos realizar campañas de marketing, valorar qué posibilidades tenemos en función de los consentimientos que nos hubieran facilitado los usuarios o de la información respecto al tratamiento de sus datos personales que hayamos informado en cada una de las cláusulas. Por eso es importantísimo, antes de informar, analizar exactamente para qué queremos recabar los datos, con qué finalidades y que nos puedan autorizar los usuarios a estos tratamientos. El consentimiento, los elementos esenciales del consentimiento, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, es que tiene que ser un consentimiento expreso, tiene que ser específico y tiene que ser granular. ¿Vale? Ya no es válido ni un consentimiento tácito, ni el implícito y la inacción o unas casillas ya premarcadas, como era válido con la normativa anterior de protección de datos.
Por tanto, bueno, esto lo hemos comentado, el consentimiento ha de ser libre, informado, específico y granular e inequívoco, ¿vale? Es importante que cada uno de los consentimientos que obtengamos lo guardemos como evidencia. Esto es lo que nos va a dejar en posición de poder acreditar que el usuario nos facilitó el consentimiento y, por tanto, tratamos los datos con ese consentimiento que nos otorgó el usuario, ¿no? Vale, hay una base legal entre las distintas opciones de bases legales que dice el Reglamento General de Protección de Datos, que es el interés legítimo. Cuidado con esta base legal porque el interés legítimo no es un cajón desastre. Hay que medir muy bien, caso por caso, y analizar cuándo es posible legitimar un tratamiento en el interés legítimo. Porque estamos hablando de un derecho fundamental, por un lado, y por otro lado, un interés que se arroga la propia empresa pues, para un beneficio, ¿no? Respecto a la explotación de este tratamiento de datos. Entonces, hay casos en los que bueno, la Agencia Española de Protección de Datos indica que sí sería válido alegar un interés legítimo, pues, por ejemplo, en el caso de prevención del fraude, medidas, o sea, que tratemos los datos personales para prevenir el fraude o incluir acciones de blanqueo de capitales para prevenir este blanqueo de capitales. O, por ejemplo, el canal de denuncias en una organización, en una empresa, o monitorizar a los empleados por razones de seguridad. Hay algunos supuestos en los que se ha ido pronunciando la Agencia Española de Protección de Datos y sí sería válido un interés legítimo, pero no es un cajón desastre, no porque yo me arrogo este interés legítimo, informo de ello. No. Hay que interpretarlo o de manera restringida, esta base legal. Vale, por ejemplo, el envío de comunicaciones comerciales no consentidas no sería un interés legítimo, ¿vale? Salvo que o sea, no valdría. Y luego, por ejemplo, en un grupo de empresas, si una de las empresas ha captado los datos de los usuarios de manera con los consentimientos adecuados, etcétera, no sería un interés legítimo que esta empresa A del grupo de empresas ceda los datos a la empresa B de este mismo grupo de empresas. No sería un interés legítimo. Vale. Requisitos y pautas a tener en cuenta una vez que hemos finalizado el comercio electrónico. Vale. En cada una de las comunicaciones comerciales que hagamos a posteriori debemos tener en cuenta que debemos de claramente identificar a los usuarios que estamos enviando una comunicación comercial. Por ejemplo, si la hacemos a través de correo electrónico, pues es altamente recomendable que en el asunto del correo electrónico indiquemos publi o indiquemos comercial o algo que induzca al usuario a saber que está abriendo publicidad antes de abrir el propio correo electrónico. Además, debemos, por supuesto, identificar perfectamente al responsable del tratamiento, a la empresa que está haciendo el envío de las comunicaciones comerciales, que quede identificada de manera completa y dar la opción al usuario a que se dé de baja en cada una de estas comunicaciones comerciales para no recibir más información comercial, si lo desea. Y por último, de los derechos que tienen protección de datos, el derecho de acceso, rectificación, de cancelación, de oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, etc. Deberíamos de plantearnos si estamos en alguno de los supuestos en nuestra actividad como empresa para nombrar a un delegado de protección de datos. El artículo 34 de la LOPD indica en qué supuestos por actividad económica una empresa debería o está obligado a nombrar a un DPO, un Data Protection Officer.
He incluido aquí algunos supuestos que se pueden ajustar al sector de media, de marketing y de publicidad en general. Entonces, dice, las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. Otro supuesto, cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. También aquellas entidades que desarrollan actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de estos usuarios. Luego, las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas y los operadores que desarrollan la actividad del juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Hay muchos más supuestos en el artículo 34. Si nuestra organización no tiene nombrado un delegado de protección de datos, lo primero que debería hacer es acudir a este artículo 34 de la LOPD y verificar si está en alguno de los supuestos en los que está obligado a nombrar a un DPO. El delegado de protección de datos puede ser interno en la organización o se puede externalizar a una consultora externa o un despacho de abogados externo. Puede ser una persona física o una persona jurídica. Y en caso de incumplimiento, en caso de que sea obligatorio nombrar a un DPO y la empresa no lo haga, será considerada una infracción grave. ¿Vale? Las infracciones graves en protección de datos puede alcanzar hasta 20 millones de euros en función del análisis que se hace de la infracción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Más cuestiones. En el marketing digital, siempre, como os decía antes, guardar las evidencias de los consentimientos y ajustar el tratamiento de los datos a cada una de las finalidades que informemos a los usuarios. ¿Qué sucede si, por ejemplo, he captado 3 datos personales, 3 categorías de datos respecto a los usuarios, pero realmente para alguna acción de marketing o alguna campaña que quiero hacer, necesito más datos personales? Pues lo que tendría que hacer es solicitar estos datos a los usuarios recabando un nuevo consentimiento, ¿vale? Para que sean legítimos los tratamientos. Y, asegurarme de que las bases de datos que tengo de mis clientes y clientes potenciales están actualizadas. Monitorizar las medidas de seguridad implementadas de manera que se garantice la disponibilidad de estos datos, implementar procedimientos de borrado seguro. Luego vamos a ver más medidas de seguridad específicas del comercio electrónico. Al final lo que debemos de hacer es implementar procedimientos de gestión a nivel organizativo y técnico que cubra el ciclo de vida de los datos, o sea, procedimientos desde la recogida de estos datos personales, procedimientos documentados y aprobados por la organización en cuanto a los tratamientos de datos que hacemos, de las comunicaciones de datos, del plazo de conservación de los mismos y del borrado, respetando cada uno de los principios transversales en protección de datos, ¿vale? Que es el principio de calidad de los datos, es decir, que los datos estén actualizados, sean exactos, ¿vale? La limitación de la finalidad, no tratemos los datos para más finalidades de las cuales informamos en el momento de la recogida. El principio de minimización de datos, es decir, si yo para hacer una acción realmente solo necesito 3 categorías de datos personales, pues solo pedir estas 3 categorías, no pedir más datos personales de los que realmente necesito. Y aplicar las medidas de seguridad requeridas para garantizar que los datos están disponibles, están seguros y con todas las garantías. Y el principio de transparencia con los usuarios.
el Reglamento General de Protección de Datos ha incluido dos principios nuevos, que es el principio de responsabilidad proactiva y el principio de diseño y por defecto. Esto viene a decir que la empresa debe de implementar procesos de análisis de los tratamientos que hacemos y del impacto que tiene para la privacidad. O sea, desde el inicio debemos de realizar análisis de riesgos desde que configuramos una idea nueva o compramos una herramienta nueva informática que vamos a hacer uso de ella, y incluir siempre la privacidad por diseño y por defecto, de manera proactiva. Principio de responsabilidad proactiva por parte de la empresa. Esto cambia la configuración de la protección de los datos respecto a la normativa anterior y se pone el foco desde el inicio. Vale. Evaluación de impacto. ¿Qué es una evaluación de impacto? Bueno, las evaluaciones de impacto es un análisis de riesgos que debemos de hacer en relación al impacto que tiene en protección de datos cuando llevamos a cabo algunas actividades que la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado en una guía de evaluación de impacto, ¿vale? Y cuando se cubran al menos dos elementos de la misma, obligatoriamente debemos de hacer una evaluación de impacto. Por ejemplo, pues en casos de control empresarial, en casos en que realicemos perfilado de los usuarios, cuando tratemos datos a gran escala, etcétera, etcétera. Hay que ver ante qué tratamientos de datos estamos obligados a realizar una evaluación de impacto. Bueno, al final, la evaluación de impacto de este análisis de riesgos nos puede salir un riesgo que sea alto, medio o bajo. En caso de que sea un riesgo muy alto, hay que preguntar a la Agencia Española de Protección de Datos si podemos llevar a cabo este tratamiento. Nos puede contestar que sí o que no. Si es que sí, nos dirá que debemos de adoptar adicionalmente algunas medidas de seguridad que aminoren y reduzcan los riesgos para la privacidad que se han detectado. En los casos en los que salga de esta evaluación de impacto un riesgo de nivel medio o bajo, deberemos de implementar medidas que atenúen el riesgo y monitorizar cada una de las medidas de seguridad que incluyamos, ¿vale? Para tener los riesgos controlados. Medidas de seguridad. Bueno, para que la tienda virtual, la tienda online, realice sus funciones de manera adecuada, es necesario adoptar unas medidas de seguridad técnicas, ¿vale? Que van a dotar tanto al empresario como a los clientes de una protección, ¿vale? Cada uno en su función. He puesto algunos ejemplos y vamos a empezar el certificado SSL. Este certificado es un certificado de seguridad, ¿vale? Que si se instala dentro de una página web va a facilitar que se identifique la web de manera inequívoca, que la información viaje cifrada entre el navegador del cliente y el servidor donde esté alojada la tienda virtual. Y además va a garantizar que la información que se transmite es íntegra y, por tanto, si se produce cualquier pérdida de la información, una modificación de la misma, se va a poder identificar. Tiene que estar emitida, este certificado SSL tiene que estar emitido por una autoridad de certificación reconocida, ¿vale? También, bueno, el certificado HTTPS conocemos todos, un certificado de seguridad de las comunicaciones segura, ¿vale? Saldrá un candadito dentro de la página web y si pinchamos saldrá información más detallada, ¿vale? Quién ha emitido este certificado, para quién, el plazo de validez, etcétera. Pasarela de pago segura. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, pues la pasarela de pagos, como sabemos, es un sistema que tienen las tiendas virtuales para aceptar los pagos
por medio de tarjetas de crédito o de débito. Es muy frecuente que las pasarelas de pagos que incluyen las páginas web sean de entidades bancarias. Si se incluye una pasarela de pagos de una entidad bancaria, en principio lo que está la tienda online es exonerándose de cierta responsabilidad, porque es la tienda virtual no va a acceder a los datos bancarios de esta persona que paga a través de Internet, y por tanto no le aplica la normativa de protección de datos. El responsable es la entidad bancaria, de asegurarse de que realmente quien está pagando es el titular de la cuenta. Bueno, la pasarela de pago elegida debe tener unas medidas de seguridad antifraude, ¿vale? Porque al implementar estas medidas se reducen las posibles pérdidas económicas de la tienda virtual. Algunas de las medidas de seguridad de pasarela de pagos, el código CVV, que son los 3 dígitos que figuran en la parte de atrás de la tarjeta de crédito al lado de la banda, ¿vale? Pero el riesgo de esta medida de seguridad es que cualquiera que acceda a una tarjeta de un tercero, pues acceda a este código. Por tanto, no es una medida de seguridad demasiado robusta. Se puede incluir otra medida de seguridad que se conoce como 3D Secure. Bueno, pues, si se incluye esta medida de seguridad, los negocios ya no van a ser responsables de las devoluciones que soliciten los consumidores a causa de reclamaciones de fraude. El responsable va a ser la entidad bancaria. Y bueno, este sistema verifica que el cliente que está realizando la compra es el verdadero titular de esta tarjeta. La entidad bancaria puede implementar a su vez distintas medidas de seguridad en relación al sistema 3D Secure. Puede solicitar únicamente el PIN de la tarjeta, que es una medida lo más, bueno, no demasiado robusta, digamos, o solicitar un PIN específico al titular que está pagando, que sería... ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Tania, perfectamente. Ah, Puedes vale. continuar. Es que había escuchado ruido de fondo. Vale. Pues nada, estaba hablando de los posibles PIN que puede solicitar la entidad bancaria en relación al sistema 3D Secure. El PIN de la tarjeta, que es lo más laxo en cuanto a medida de seguridad. Un PIN específico es un PIN que ya no es de la tarjeta, sino uno que solicita el usuario a su entidad bancaria, ¿vale? O el PIN que envía la entidad bancaria a través de SMS cuando solicitamos hacer un pago con la tarjeta. Y bueno, los permisos adecuados, tener en cuenta siempre la configuración de las medidas de seguridad, el tema de los permisos, sobre todo en tiendas online que están creadas con un CMS. Por lo tanto, se pueden editar estos archivos, se pueden publicar y modificar cada uno de los contenidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la configuración de los permisos en función del puesto de cada uno, y luego la selección del hosting. Si la página web va a estar alojada en un servicio, en un servidor externo, ¿vale? Un servicio de alojamiento externo, debemos de hacer una selección diligente pues del proveedor que nos vaya a prestar este servicio, pues viendo el tipo de medidas de seguridad que tengan implantadas, las políticas de seguridad, elementos técnicos, el soporte que nos vaya a facilitar, etcétera, etcétera. Y otras medidas de seguridad, bueno, pues a tener en cuenta el bastionado del servidor. Esto quiere decir que el servidor se encuentre separado, el servidor donde esté alojado la tienda virtual, que se encuentre separado del resto de servidores internos de la organización, que se monitorice el tráfico de la red para evitar posibles ataques desde el exterior, controlar las conexiones hacia el exterior también,
el registro de los logs y utilizar sistemas CAPTCHA que lo que hace es asegurar que quien está interactuando en la página es una persona humana y no un robot, ¿vale? Bueno, los sellos de confianza o certificados de buenas prácticas, esto es una opción que cualquier prestador de servicios tiene y además es muy ventajoso porque en principio le está dando una reputación a través de Internet, ¿no? Si están certificados por cualquier entidad externa y además se asegura que cumple los procedimientos mínimos y se audita cada X tiempo, pues en principio va a tener una mayor eh, m- reputación en el mercado y va a dar más garantía a los consumidores y usuarios cuando están comprando. Y luego se pueden adherir cualquier prestador de servicios a un código de buenas prácticas pues genérico o sectorial. Aquí he incluido algunos ejemplos de códigos de buenas prácticas sectoriales, y está el de confianza online, bueno, de bebidas alcohólicas, bebidas espirituosas, de la publicidad de los juguetes, de los alimentos y bebidas que están dirigidas a niños, publicidad de los videojuegos, en la publicidad también de actividades del juego y la publicidad de los influencers. Salió este mes pasado un código de buenas prácticas de los influencers en relación a la publicidad. Bueno, pues este es yo creo de los más recientes que se han aprobado. Luego, ya por último, las sanciones, tema de sanciones. En materia de protección de datos, todos sabemos que son muy elevadas ya con el Reglamento General de Protección de Datos y se va a cuantificar cada una de las infracciones, se va a valorar, pues bueno, en función de las condiciones particulares en las que se haya dado esta infracción y se va a tener en cuenta siempre todas aquellas medidas y procedimientos que hayamos implementado en la empresa de manera proactiva para intentar atenuar estas infracciones, ¿vale? Las que son de nivel consideradas leves y graves se pueden sancionar hasta 10 millones de euros, como máximo un 2% del volumen de negocio total del ejercicio anterior. Total quiere decir de un grupo de empresas, del grupo de empresas en totalidad. Y luego las infracciones muy graves se pueden sancionar hasta 20 millones de euros como máximo, o si es una empresa de una cuantía equivalente a un 4% del volumen de negocio total del ejercicio del año anterior. Y luego las infracciones ya específicas que están reguladas en la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que hemos estado viendo, bueno, se catalogan en 3 niveles. Las infracciones muy graves puede ser constitutivo de una multa de 150.000 hasta 600.000 euros. Para las infracciones graves de 30.000 hasta 150.000 euros, infracciones leves con una multa de hasta 30.000 euros. No incluido en la presentación, pero no quiero acabar la misma sin hacer mención a la nueva guía de la Agencia Española de Protección de Datos que publicó este verano, en el mes de julio, en relación a las cookies. En esta guía lo que hace es actualizar los requisitos del consentimiento, ¿vale? Que debemos de configurar en cada una de las páginas web. Se modifica, por tanto, la guía anterior del año 2013 y esto viene a colación de una resolución del Comité Europeo de Protección de Datos que actualiza los requisitos para recabar el consentimiento con las cookies. Entonces, lo que dice la nueva guía es que los consentimientos han de ser granulares, ¿vale? Debemos de recabar un consentimiento para cada una de las distintas finalidades, ¿vale? Y para cada categoría de cookies con las mismas finalidades.
se deben de incluir 2 capas, siempre informativas, una primera capa y una segunda capa que amplíe la información. Hasta que el usuario no acepta o rechaza, no se puede, o sea, la cookie no se ha de descargar sí o no. O sea, esto no vale de ya por el mero hecho de entrar en una página web se descargan las cookies independientemente de que acepte o no. No, hay que configurarlo de acuerdo con esta guía, ¿vale? Si no ha aceptado el usuario, no se puede descargar la cookie que corresponda. Además, habla esta guía del hecho de que el prestador de servicios sí tiene derecho a no prestar el servicio online si el usuario no ha aceptado las cookies. En principio, la respuesta es no. Sin embargo, sí habrá casos que habrá que ir viendo caso por caso en los que sí se va a poder renunciar por parte del prestador de servicios a prestar este servicio si no acepta las cookies, pero tendrá que facilitar a cambio otra forma de acceder a ese servicio, ¿vale? Sin pasar por la aceptación de las cookies. Y bueno, nada más que simplemente recordaros que tenemos hasta el 31 de octubre para actualizar las políticas de cookies de acuerdo con la nueva guía de la Agencia Española de Protección de Datos. Y bueno, a partir de ahora pues me podéis hacer todo tipo de preguntas, cuestiones, comentarios que queráis compartir. Sí, Tania, si quieres te leo una pregunta que ha dejado una Sí, persona, Carmen sí. en este caso. Ujú. Dice, buenas tardes. Tania, quería preguntarte si nuestra base de datos de clientes es de hace 10 años. ¿Puedo enviarles información comercial? Una base de datos de clientes o clientes potenciales. Vale, habría que analizar esta base de datos, es decir, si estamos hablando de antiguos clientes, es decir, personas físicas o jurídicas que nos compraron o solicitaron la prestación de servicios, nos compraron un producto o nos contrataron la prestación de servicios y nunca se han opuesto a recibir comunicaciones comerciales, en principio estaríamos legitimados para enviarles comunicaciones comerciales, pero matizo, de productos o servicios similares al que contrató este usuario o usuarios, ¿vale? Es decir, si mi empresa tiene 3 líneas de negocio diferentes y son muy diferentes, si un usuario me compra un producto o me contrata un servicio de mi línea de negocio A, no puedo hacerle campañas de marketing e impactarle directamente ofreciéndole otro producto que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí se podría. ¿Más Perfecto. preguntas? Sí, Adela pregunta. Mi empresa está diseñando una nueva herramienta para impactar a usuarios de nuestras bases de datos. ¿Tengo que realizar una evaluación de impacto? Vale. En este caso se trata del desarrollo de una nueva tecnología, ¿vale? Por lo que a priori habría que hacer una evaluación de impacto para los riesgos en la privacidad. Al final, una evaluación de impacto es un análisis de riesgos documentado y con un procedimiento eh, muy determinado, ¿vale? Habría que hacer esta evaluación de impacto al desarrollar una nueva tecnología. Sí. Sí, otra pregunta. Dice, en una página web facilito a los usuarios que puedan compartir contenido en redes sociales. ¿Tengo que incluir en la política de privacidad esta información? Vale, sí. Además es muy frecuente ver páginas corporativas que tienen los iconos de distintas redes sociales, pero no se informa de ello. La respuesta es sí, hay que informar. Hay que informar antes de compartir que este usuario o incluso de me gusta. Cada vez que damos al me gusta o estamos compartiendo, hay una cesión de datos a estas redes sociales. Y el usuario debe quedar perfectamente informado en esa política de privacidad. Sí. Perfecto. No sé si hay más preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta que Tenemos tiempo, unos 2 minutitos por si queréis preguntar algo.
pues al parecer, Tania, les ha quedado todo muy claro. No sé si es buena señal. Sí, podemos pasar a la presentación, sí. Vale. Sí, dice que está fenomenal explicada. Que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nada, y cualquier pregunta, cualquier consulta o cualquier cuestión, bueno, pues al final he dejado el correo electrónico y Sí, bueno, yo creo pues, que será mejor que lo escribas en el chat, Tania. sí, vale. Sí, así quedará más claro. Vale. Sí, incluso quien quiera la presentación puede ponerse en contacto contigo para Sí, sin ello. problema, la comparto, sí. Ujú. Sí, Hayari dice, buenísimo, una cápsula de conocimiento completa. Muchas gracias, Tania, y a todos. Me alegro. Gracias a Muchas ti, gracias. Hayarit. Tenemos 5 minutos todavía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o cualquier cuestión. Ujú. ¿Has compartido el mail? Sí, lo he incluido aquí en el chat. A ver. Pero Sí. no, Ay, a mí no, no no. No, es todos, para todos. Hay un Vale. desplegable, Sí. enviará y es el primero, todos. Enviar. Ah, vale. Sí, Vale, Hayarit. ahora. A ver. ¿Lo has enviado? No, estoy. Ah, vale, vale, Sí. vale. Vale. Ahora sí, Vale, ¿no? estupendo. Ya. Hayarit, bueno, no sé si digo bien el nombre, pero ha levantado la mano. Vamos a ver qué, para activar el audio. Vamos a ver qué Vale, pregunta nos genial. hace. Vale, a ver. No, es que ando ya en la calle, disculpen, estoy tratando de copiar lo del Vale. email, pero no, veo que claro, está muy, bueno, vi que está muy fundamentado en la parte legal, que por supuesto hay que ahondar, pero la información ha sido bastante precisa al respecto. Un millón de gracias. Nada, a ti cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Pues nada, Tania, yo creo que lo dejamos Vale. aquí. Muchas gracias a todos por asistir, chicos y chicas, y muchas gracias a ti, Tania. Gracias a vosotros por participar y bueno, espero que haya sido de interés. Desde luego, ha estado genial. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta la Chao. próxima.